Buenos días una vez más. Bien. Buenos Buenos días, profe. días, buenos días. Bien. Ok. Vamos a iniciar nuestro curso. Bien. Ya en este caso, conforme vamos avanzando, también se van a ir conectando también sus compañeros. Eh, Mi nombre es Leonel Venero. Conmigo van a llevar el curso de Informática Internet. Bien. Donde en este caso corresponde justamente a este horario. Y desde luego de que también vamos a... Ok, muy bien. Gracias por avisarme. Bien. Donde en este caso vamos a hacer un pequeño preámbulo con la participación bien de ustedes. ¿Sí? Bien. Voy a colocar acá una palabra donde en este caso me van a definir con sus propias palabras. ¿Qué es un sistema para ustedes? ¿Cómo definen ese término? Con sus propias palabras. Un término general. ¿Qué es un sistema? Por chat o usen su micrófono para que puedan responder. ¿Qué es un sistema para ustedes? ¿Cómo lo definirías con tus propias palabras? Ok, gracias Marco. ¿Nada? A ver, vamos a colocar bien lo que viene a ser justamente un sistema, ¿sí? Profesor, muy buenos días. Buenos días. Bien, ese viene a ser justamente el concepto general del término sistema, ¿correcto? Claro, globalizando ese término, ¿correcto? Globalizando ese término. Claro está de que si nosotros hablamos de un sistema computacional o un sistema informático, desde luego de que la interacción va a ser justamente de los elementos que tengan esa característica. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta de que el sistema viene a ser justamente aquel conjunto, consideraremos entonces que corresponde justamente a la interacción del computador, ¿no? Más allá de sus características y también, ese es el contenido, y también vamos a considerar la interacción con la persona que lo utiliza. En este caso, nosotros nos consideramos como usuarios, ¿correcto? Porque nosotros manejamos una computadora más allá del objetivo, ¿no? Porque hay diferentes objetivos para el uso de una computadora. Puede ser para administrar una base de datos, para programar, ¿no? Para trabajar con aplicaciones de oficina, entre otros aspectos. Muy bien. Y claro está de que también nosotros, al utilizar una computadora, vamos a seguir observando diferentes cambios, donde en este caso también forma parte de la evolución. Y en este caso vamos a ir encontrando las diferentes generaciones de la computadora, donde ha comenzado justamente desde la década del 40. Claro está de que no era con las computadoras que podemos observar actualmente, sino que en este caso trabajamos con circuitos, ¿listo? Y desde luego de que
en los países desarrollados es donde justamente se encontraba el uso de esos equipos. Y claro está de que conforme va pasando justamente el tiempo, ¿no? Empieza también la implementación de diferentes lenguajes de programación. Correcto mencionar en este caso al Fortran, al Pascal, al COBOL, son diferentes lenguajes que sí actualmente se considera complejos porque era justamente textual, no era gráfico como las aplicaciones que se utilizan en la actualidad. Y claro, en ese caso sí, hola, en este caso sí consideraremos de que si trabajamos o nos apoyamos justamente, ok, no hay problema, luego ya voy a hacer el screen de la lista de asistentes y luego ya regularizo lo que es la lista, ya no se preocupe. Bueno, entonces, en este caso vamos encontrando, ¿no? Los diferentes lenguajes de programación y claro de que siendo la base textual, pues simplemente también facilita la interpretación de la lógica, ¿no? Entonces, en este caso también las diferentes generaciones, ¿no? Empieza a mostrar diversos cambios, ¿no? Empieza también la participación y el uso de circuitos integrados, donde en este caso, como mencioné, se implementan diversos lenguajes de programación. ¿Listo? Buenos días, ante todo. Bien, la clase comienza a las 8 de la mañana, estimado. Bien, gracias. En este caso, entonces, ya tenemos la cuarta generación, donde ya también encontramos también la participación de los primeros CPUs o los primeros microprocesadores, justamente en el año 71. ¿Se da cuenta? Y también ahí empieza justamente ya la implementación de la primera parte del Internet. Naturalmente, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Comenzó justamente ya lo que es el Internet, en la cual simplemente ya empezó a optimizarse. ¿Qué tal? Empezó a optimizarse y gracias a esa optimización, eh, ya millones de usuarios, ¿no? Utilizan justamente ese servicio, pero también va de la mano con la implementación de diferentes dispositivos, entre ellas, en este caso, una computadora estacionaria, ¿no? Una laptop, ¿no? Inclusive los dispositivos móviles simplemente también nos permite navegar, ¿no? Inclusive también ustedes, ¿no? Quizás estén escuchando la clase por medio de sus móviles, de sus celulares o tablets, ¿no? Otros están utilizando una computadora, otros están utilizando una laptop. Entonces son diferentes formas de comunicar, ¿no? Cosa que no ocurría en estas décadas. Pero es simplemente para considerar de que conforme, ¿no? Va pasando el tiempo, también va evolucionando la tecnología y vamos a seguir encontrando diversos cambios. ¿Listo? ¿Y eso con qué objetivo? Para que también nosotros como usuarios que lo utilizamos, por supuesto, con la debida capacitación, ¿no? O autocapacitación también, podamos también resolver, ¿no? Diferentes problemas, ¿no? Realizar también diferentes tareas cotidianas con el uso justamente de la tecnología. Muy bien, entonces, justamente hasta la quinta generación ya encontramos en este caso ya con diversos cambios, ¿no? Lo que es la evolución de la tecnología. Bien. Ahora, volviendo al tema de lo que viene a ser el sistema informático. ¿Listo? Tomemos en cuenta de que mencioné la interacción entre una computadora y el usuario que lo utiliza, ¿correcto? Independientemente de la experiencia que tenga un usuario, ¿correcto? Bien, entonces vamos a considerar de que uno de los elementos que encontramos en el sistema informático viene a ser justamente el hardware, ¿correcto? Mencionando primeramente a lo que es la parte física que tiene todo equipo. ¿Listo? Lo que simplemente podemos tocar.
Luego, también vamos a mencionar al software, que a diferencia del hardware, es la parte lógica, algo que no podemos tocar, pero sí podemos visualizar. Podemos manipular cambios, pero apoyándonos justamente con dispositivos, ¿correcto? Bien. Buenos días, señor, ante todo. ¿Ok? Bien. Entonces, consideraremos que el hardware, como lo mencioné, es algo tangible. Listo. Algo que podemos tocar, es algo físico. Bien. Y claro está de que el computador simplemente es un equipo que en este caso está compuesto por diferentes dispositivos y o periféricos, ¿no? Eso es lo que simplemente vamos a ir considerando. Muy bien. Entonces, como mencioné, la diferencia que justamente consideramos en todo el sistema informático, ¿cuántos elementos entonces verdaderamente tiene ese sistema? El sistema informático, ¿ah? En este caso, consideraremos de una forma global al computador que se divide en este caso en hardware y software. Bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros que somos usuarios formamos parte del factor humano, lo que viene a ser justamente manware. ¿Entendido? Bien, manware es justamente un término que representa justamente al factor humano del sistema informático, donde en este caso nosotros como usuarios nos incluimos. ¿Correcto? Entonces, ese viene a ser toda la estructura de este sistema informático propiamente. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de hardware, ¿listo? Vamos en este caso a mencionar a los periféricos en primera instancia, que nos permite justamente iniciar el ciclo de funcionalidad que tiene todo equipo. Bien, en este caso tenemos lo que es la entrada, el procesamiento y el almacenamiento, y por último la salida. Bien, ahora, entrada, procesamiento y almacenamiento y salida de qué? Viene a ser justamente de información o de datos, tomando en cuenta que la información es un conjunto de datos, ¿correcto? Entonces, justamente la entrada y salida de información se empalma justamente con el uso de los diferentes dispositivos o periféricos. Bien, echemos un vistazo. Justamente cuando estamos hablando de dispositivos, cuando estamos hablando de periféricos, cumple diferentes funciones. ¿Se ve la página, chicos? Buenos días, ¿qué tal, César? Muy bien. ¿Se ve la página? Sí, Sí se anota, profesor. Sí excelente. se ve. Bien. Sí Ujú, se muy nota, bien, profesor. muy bien, muchas gracias. Bueno, en este caso entonces, en los dispositivos o periféricos de entrada, consideraremos diferentes funciones, como dije. Primeramente, lo que es la escritura, ¿correcto? Luego, lo que es la selección, ¿se da cuenta? Después, lo que es captura y simplemente emisión, ¿correcto? Emisión acústica, emisión de voz. Entonces, simplemente globalizo, ¿no? Todas esas funciones en los diferentes dispositivos de entrada que nosotros vamos a ir conociendo. Bien, comencemos en este caso con las básicas. Como dije, escritura y selección, teclado y mouse, ¿correcto? Esos son los dispositivos de entrada, porque con ellas tú vas a ingresar la información que va a procesarse y al final tú vas a observarlo, oírlo o observar en una hoja impresa como salida, ¿correcto? Ese es el procesamiento, ¿correcto? Bien. Entonces, tenemos al teclado y mouse. ¿Qué otro dispositivo tenemos? Si se habla de escáner, tenemos que hablar de la función de captura, ¿correcto? Tenemos que hablar de la función de captura. Ahora, hay diferentes tipos de escáner, ¿no? Escáner plano, como lo observas ahorita, que únicamente va a escanear archivos, documentos, mejor dicho, físicos, y lo tienes como resultante en un archivo. Esa es una opción, ¿correcto?
Pero también hay escáneres que capturan, por ejemplo, los escáneres de mano. Si usted, por ejemplo, va a un minimarket, a un supermercado, ¿no? A hacer una compra, ¿no? O inclusive a diferentes farmacias, ¿no? Establecimientos comerciales, tiene justamente un escáner que captura el código de barras del producto. Y gracias a ello, tú tienes la información. Determinas en este caso cuánto cuesta, ¿no? Cuánto vas a llevar y cuánto vas a pagar por él, claro está, porque eso justamente genera un voucher, ¿te da cuenta? Entonces, esa es justamente la captura. Bien, entonces, para que también vayamos considerando de que cuando se trata de captura, entre ellas está el scan, ¿correcto? Bien. La primera imagen se trata justamente de un joystick. Un joystick o simplemente conocido como mando, que es para el uso de juegos. Naturalmente, ¿no? Los diferentes juegos que, bueno, ¿no? En la actualidad, ¿no? Lo utilizan, ¿no? Para algunos es suficiente utilizar teclado y mouse, pero el joystick también está dentro de ese grupo de dispositivos de entrada, ¿no? En el caso del Switch KVM, ya corresponde entonces a un adaptador general, ¿no? Ese aparato de color negro, donde en este caso, de una manera masiva, es para conectar, ¿no? Tanto el teclado, el mouse y el monitor VGA, ¿correcto? Claro está de que aclaremos de que a simple vista, ¿no? Estos conectores y puertos que observamos son antiguos, ¿no? Algunas cabinas lo utilizan, a decir verdad, pero si se trata, por ejemplo, de un equipo que domésticamente se utiliza, ¿no? Para clases como esta, bien, obviamente se utiliza lo que es en su totalidad los puertos USB, lo cual sustituye a cada uno de estos conectores de teclado y mouse. ¿Listo? En el caso de video, sí algunos aún utilizan lo que es el conector VGA, pero con la implementación, en este caso, del conector HDMI, lo sustituye y en este caso también es para que la resolución sea más óptima, ¿no? Porque HDMI corresponde justamente a alta resolución. Bien, de todas maneras, este es un equipo que por entrada se adapta y simplemente puede explayar a diferentes PCs, ¿no? En este caso, por eso se le llama switch, pero es netamente para conexión periférica. Bien. Si se trata de entrada, vamos a conocer ahora lo que son las pantallas táctiles. Después de todo, tú en tu celular, por ejemplo, es de modo táctil y tú puedes en este caso ejecutar diferentes órdenes, ¿sí o no? Bien, entonces por eso que se le considera como entrada, ¿correcto? Esa es justamente una de ellas que, hola Luis, ¿qué tal? Una de ellas en este grupo de dispositivos de entrada. Luego tenemos también el lápiz digital, donde en este caso ya para diseños, ¿listo? Para diseño justamente se utiliza, ¿bien? Justamente el lápiz digital. Ahora, también de la pantalla táctil, ¿no? Aparte también del lápiz digital, ¿no? Tenemos también el lector de bandas magnéticas, donde en este caso, ¿no? A simple vista, consideraremos, consideraremos en su totalidad la captura justamente de una tarjeta de crédito, ¿no? Donde en este caso podemos encontrar también en establecimientos comerciales, ¿no? En negocios, ¿no? Que justamente se permita el pago de esa manera. Entonces ahí también hay una captura, donde también se genera un comprobante. Entonces el lector de bandas magnéticas también forma parte de estos dispositivos de entrada. Bien. Y lo que había mencionado hace un momento, ¿no? El escaneo justamente del código de barras, ¿correcto? Mm, Está bien. Luego, como dije hace un momento, antes de que tú te conectaras, luego voy a tomar el screenshot de la lista de participantes
y ya luego de culminar la clase ya coloco las asistencias, ¿sí? Para ganar tiempo. Bien, el escáner de código de barras entonces es otro que pertenece a este grupo donde justamente también genera la información, ¿no? Gracias justamente a la captura de ese código. Bien. También vamos a considerar a la cámara web, ¿no? Porque justamente también realiza capturas y en este caso también, en este momento, ¿no? Ustedes pueden verme, de repente si alguien de ustedes activa su cámara, también voy a poderlo ver, ¿no? Entonces, consideremos también a ese dispositivo, ¿listo? Entonces, aparte de la cámara web, también tenemos la cámara digital, ¿no? Donde en este caso también hay una captura. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto viene a ser justamente la entrada o ingreso de información, de diferentes maneras, desde luego, ¿no? De diferentes maneras. A ver, luego tenemos la tablilla digital para firmas. Naturalmente estamos hablando de la firma digital. Ahora con esta pandemia que continúa justamente, ¿no? La emisión de documentos es más con firma digital, ¿sí o no? Entonces, tenemos también como dispositivo esa tablilla. ¿Listo? Así como también tenemos el lector magnético de tarjetas, también tenemos justamente el lector de smart cards, ¿no? Lo que son tarjetas inteligentes, donde en diferentes establecimientos, en este caso bancos, agentes, ¿no? Cuando se realiza pagos o retiros, ¿no? Simplemente también las tarjetas tienen un chip y justamente la introducción de esa tarjeta es por esa zona donde usted lo observa, ¿ve? Entonces ahí también hay una captura de ese chip, ¿listo? Entonces, considerado también dentro de ese grupo. Cabe aclarar, chicos, disculpen, cabe aclarar de que hay dispositivos que en este caso vamos a encontrar una función de entrada y otra función. Profesor, ¿Listo? profesor, A ver, dígame. una consulta. ¿Está compartiendo pantalla por si acaso usted? Sí, por supuesto. Sí se nota, profe. Así es. ¿Listo? En caso de que alguien no vea la pantalla, en este caso reinicie su conexión, ¿correcto? Yo en todas Comprendido. mis Sí, yo en todas mis clases voy a compartir la pantalla, ¿ya? Para que en este caso no estar compartiendo a cada momento, ¿ya? Y genere un poquito de incomodidad. Por ejemplo, yo puedo ubicarme en otra ventana y ustedes lo van a poder ver sin problema, ¿no? Como me lo ha confirmado la mayoría de ustedes. Muy bien. Ok. Como decía, sí, como decía, el micrófono justamente es el dispositivo de entrada. Claro está de que la imagen que usted aprecia es de un auricular. Entonces vamos a encontrar dispositivos que vamos a encontrar doble función, pero desde luego que va a ser con el orden correspondiente, ¿no? Por lógica, primero tiene que ser la entrada y luego tiene que ser la salida. Obviamente, yo emito mi voz, es simplemente entrada, pero ustedes en este momento me están escuchando. Entonces, corresponde justamente a la salida que ustedes van a encontrar en sus audífonos, en su parlante, en su altavoz, ¿no? De diferentes maneras, ¿correcto? Entonces, justamente entonces para aclarar de que el micrófono de ese auricular viene a ser justamente la entrada. Aparte que también hay micrófonos que son únicos, ¿no? Que no están acompañados de audio. Muy bien, entonces para aclarar ese punto. Claro que en este caso también les he comentado, ¿no? De esa manera, tomando en cuenta que hay otro dispositivo que también cumple doble función, pero en orden. En este caso tenemos el casco de realidad virtual, ¿correcto? En este caso te estamos hablando de una captura, ¿no? Visualizando virtualmente, ¿no? A distancia, ¿no? Por tiempo. Y en este caso ahí mismo voy a tener el resultado, ¿correcto? Pero primero tiene que generarse y luego
se observa el resultado. Entonces, el casco de realidad virtual forma parte de lo que viene a ser el grupo de dispositivo de entrada, pero basado en su primera función, porque eso también lo vamos a encontrar en el grupo de dispositivos de salida. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos también, ya que se está hablando también en su mayoría de lo que son pagos, de esta forma. Las tarjetas de crédito, ¿no? Diferentes tarjetas de crédito, tienen justamente este icono que corresponde justamente a la red inalámbrica. En este caso, entonces, cabe la posibilidad de que el pago no exactamente sea por captura, ¿no? O sea, de modo magnético o por chip, ¿no? Como mayormente lo realizan las diferentes personas, sino también puede hacerlo por comunicación cercana. ¿Listo? Es decir, si estoy de repente a una distancia considerable, ¿no? A este dispositivo o también el pago puede ser por medio de móvil, ¿no? Por medio de un smartphone que cuente con ese aplicativo, el pago también se puede llevar a cabo de ese modo. ¿Ve? Entonces, por eso es que se le llama pago por comunicación de campo cercano, ¿correcto? Es otra forma que consideraremos entonces para lo que corresponde a la entrada, puesto de que si tú vas a generar un pago, obviamente tiene que haber la información correspondiente, ¿no? De parte de qué cuenta es, ¿no? ¿Quién es el titular? ¿Ve? Entonces, consideremos también a este dispositivo NFC, que justamente corresponde al pago por comunicación de campo cercano. Bien, sigamos hablando de capturas. Tenemos aquí el escáner de reconocimiento facial. Naturalmente, si hablamos de reconocimiento facial, también tenemos que mencionar el escáner de huellas digitales, donde también estos aparatitos no solamente sería por huella digital, sino también por un código PIN. ¿Listo? ¿No? Estos aparatitos también, o de repente tú utilizas tu huella, o en su defecto también puedes digitar tu DNI o te dan un código, como te dije. ¿Ves? Entonces, es diferentes formas también para poder eh, capturar la información. Luego también tenemos el escáner de reconocimiento de voz. ¿Listo? Claro está de que también forma parte de lo que es la grabación propiamente dicha. ¿Listo? Entonces, son diferentes dispositivos, ¿no? De entrada que también nosotros vamos a ir considerando. Conocido también como periféricos de entrada. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Ujú. ¿Me escucha, profe? Sí, 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 sí. Un poco entrecortado, pero sí, sí lo escucho. Dígame, dígame. Lo que pasa es que, como recién hace rato me acabo de comentar, no escuché lo primero que dijo. No sé si vuelve a repetir, si puede volver a repetir. Claro, en pequeñas pautas, ¿no? Ya, mire, le soy sincero, no lo escucho muy bien, listo, pero de lo poquito que me has, que te he podido escuchar, sí, en este caso, sí hay algunas dudas de repente, ¿ya? Volvamos a esta tabla para resumirlo, ¿ya? Bien. Aquí tenemos justamente los dispositivos periféricos de entrada, ¿listo? Donde en este caso, bien, estamos observando nuevamente el PPT, vamos a encontrar diferentes funciones, ¿listo? Donde en este caso vamos a encontrar el ingreso de información por medio de tecleo o por medio de escritura digital, ¿no? También podemos encontrar por medio de selección gracias al mouse, ¿no? Capturas por medio del escáner y la cámara, las diferentes cámaras, ¿no? Y por supuesto, el micrófono que es de emisión de voz, ¿correcto? Entonces, todos esos dispositivos se le conoce como periféricos de entrada, porque gracias a ellos podemos ingresar la información de diferentes maneras. ¿Y eso es para qué? Muy bien, para que podamos observar el resultado en los dispositivos de salida. Bien, en el caso de los dispositivos de salida,
no son muchas a diferencia de los dispositivos de entrada, ¿correcto? Bien, consideraremos en este caso lo visual en primera instancia, donde en este caso vamos a encontrar un monitor, ¿listo? También podemos considerar dentro de ese grupo que no está a los televisores que adaptamos, por supuesto, en ocasiones, ¿no? Y también el proyector, ¿correcto? Claro está de que si, por ejemplo, las clases hubieran sido presenciales, ¿no? Se utilizaría en el laboratorio un proyector, ¿se da cuenta? Entonces, son considerados como dispositivos de salida, ¿correcto? Bien. Ahora, como dije hace un momento sobre el casco de realidad virtual, ¿correcto? El casco de realidad virtual, al igual que el auricular, cumple dos funciones, pero primero tiene que llevarse a cabo la entrada, ¿listo? Porque en este caso el casco de realidad virtual también va a ser una captura, ¿no? Y gracias a ello tú vas a tener una información que vas a observarlo en la pantalla del mismo casco. ¿Te das cuenta? Por eso es que se considera como un dispositivo de entrada y salida, al igual que el auricular, donde en este caso el auricular primero debes hablar para luego también escuchar. ¿Listo? Entonces, hay dispositivos que cumplen esa función. En el caso de la impresora, si nosotros nos enfocamos netamente en impresión, es salida. Pero también hay que considerar de que las impresoras multifuncionales cumplen justamente esa función, tanto de entrada como de salida, porque si se trata de una impresora multifuncional, tú puedes también escanear, ¿sí o no? Entonces, ahí también vamos a considerar la entrada. Entonces, podemos decir de que algunas impresoras son salida 100% y otras son 50-50, ¿correcto? Sí se entiende, ¿verdad, chicos? Sí, profe, sí. Perfecto. Ok. Bueno, como dije de los auriculares, ¿no? Ya se mencionó. Luego también tenemos lo que es el altavoz, ¿no? Apoyado justamente con el amplificador, ¿no? Por supuesto de que de repente alguien de ustedes está utilizando el altavoz que tiene su equipo incorporado y no utilizaría, ¿no? Ningún tipo de auricular ni cosas por el estilo. Entonces también se considera como ese tipo de dispositivo. Bien, ahora, los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Globalizando todo, ¿qué cosa tienen en común? Aparte de ser periféricos. Que sirve para escuchar, profe. ¿Todos? O sea, ¿qué tienen en común todos ellos? En la comunicación, Ya, ¿ok? Aparte de lo que me han mencionado, todos esos dispositivos corresponden al hardware externo, ¿correcto? Es decir, lo que nosotros podemos conectar Ver y tocar. por fuera, exacto, ¿no? O también conocido como dispositivos intercambiables en caliente, ¿listo? ¿Qué significa eso? Que para hacer un intercambio, ¿no? O un reemplazo, ¿no? O de repente alguna corrección en la conexión, sí, por supuesto que también son tangibles, ¿listo? Es que no voy a necesitar apagar mi equipo, ¿correcto? En su mayoría, por supuesto, ¿no? En el caso del mouse, en el caso del teclado, ¿no? Ahora, estos sistemas operativos recientes tienen buenos controladores para reconocer justamente los dispositivos que puedas tú reemplazar. ¿Listo? Entonces, eso corresponde justamente al grupo de hardware externo y a los dispositivos que son intercambiables en caliente. Ahora, si hablamos de dispositivos intercambiables en caliente, significa de que existen los dispositivos que son intercambiables en frío. ¿Qué viene a hacer eso? Dispositivos que tú vas a intercambiar, pero forzosamente tienes que apagar tu equipo. ¿Para qué? Para que puedas desarmarlo, para que puedas aperturar y puedas hacer el reemplazo correspondiente. Porque nosotros habíamos hablado de dispositivos de entrada y salida, pero aún no hemos hablado de dispositivos de procesamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí viene ya el hardware interno, ¿correcto?
el hardware interno. Bueno, aprovechemos entonces que en esta tabla, aunque este PPT también lo tienen en su plataforma, corresponde al grupo, ¿no?, de hardware. Ahora, en la segunda columna encontramos el software, que se divide en sistemas operativos, en aplicaciones o programas, ¿no?, y también lenguajes de programación. Y el factor humano, para que ustedes puedan ir reconociendo los diferentes tipos de usuarios que podemos también tener en esta clasificación. ¿Correcto? Entonces, ya para que consideremos que el sistema computacional informático se subdivide en tres partes, lo que es hardware, software y factor humano, o conocido como manware. ¿Correcto? Es para que también pueda tomarlo en cuenta. Bien. A ver, ya hemos mencionado esto. Bien, ahí por ejemplo vamos a encontrar algunos componentes que no hemos visualizado todavía, ¿sí o no? Bien, es justamente lo que corresponde al hardware interno, ¿correcto? Bien. Esta es la parte externa, como dije. Estos son los dispositivos intercambiables en caliente. Algunas de ellas, ¿no? Porque hemos mencionado varias, ¿correcto? Este es el hardware externo. Y el hardware interno es lo que podemos encontrar dentro del gabinete, dentro de un case. Naturalmente, para poder reemplazar a cualquiera de ellas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apagar el equipo, ¿sí o no? Tenemos que desconectarla para que no haya ningún riesgo de descarga, ¿sí o no? ¿Listo? Por eso es que se llama dispositivos intercambiables en frío. ¿Correcto, chicos? Sí, pero Sí, Ujú. profesor. Sí, profe, sí. Muy bien. RR. Ok. Bueno, chicos, conozcamos mejor esto. Bien, ahora vamos a mencionar a los dispositivos de procesamiento que justamente permite la buena funcionalidad de la computadora. Bien, en este caso son 4 dispositivos de procesamiento. Comencemos con la mainboard. Muy bien, ¿qué podemos considerar ahí? Bien, simplemente es el soporte físico, ¿no?, que tiene justamente una computadora. Puede tomar el ejemplo que quiera, ¿bien? Donde en este caso, por medio de cableado o simplemente por instalación directa, nosotros vamos a estructurarla. Pero naturalmente tiene que haber una compatibilidad no solamente con los componentes que lo acompañen, sino también con el gabinete que lo va a cubrir. Bien, no todas son iguales, ¿correcto? No todas son iguales. Muy bien, ahí también usted podrá apreciar diferentes puertos donde nosotros podemos conectar diferentes periféricos, justamente los dispositivos de entrada y salida que les había mencionado. ¿Ve? Entonces, todo viene a ser un sistema informático porque es un conjunto, ¿correcto? Claro está de que este es una placa base. Bien, en lo personal, yo lo llamo placa base o lo llamo mainboard, pero también usted puede llamarlo de estas otras formas. También hay otro término que podría también añadir, ¿no? En este caso se llama motherboard. Profesor, Ese es el término que acompaña a la que está observando. Sí, señorita, dígame. profesor, ¿y la placa básica y esta que recién estaba mostrando, son lo mismo o son diferentes? Hay diferentes modelos. Por ejemplo, ahí tenemos la placa Asus. También están las placas Intel, están las placas Gigabyte. Depende de lo que tú desees, elegirás en este caso tu mainboard. No todas son iguales. Profe, la Intel es la mejor. Una de ellas es más comercial. ¿Listo? Las Asus también son muy buenas, las Gigabyte también. Lo que sí vamos a considerar es que si tú vas a trabajar con una placa Intel, listo, es buena, por supuesto, pero claro está de que forzosamente vas a tener que utilizar procesadores que sean Intel. Porque si tú, por ejemplo, vas a utilizar un procesador que es Ryzen, ¿no?, AMD, no puedes utilizar una placa Intel. Tienes que utilizar una placa que tenga un
Zócalo que permita la instalación de ese Ryzen. ¿Me dejo entender? Entonces ya no puedes utilizar un Intel. Sí, Sin, profe. sin desmerecerlo, por supuesto, ¿ah? Porque Intel es muy comercial, ¿no? Al igual que también la 6. Profesor, buenos días. Disculpe, hay algunos compañeros que quieren ingresar. Falta que los acepte. Así, caray. No, me mostraría aquí. Sí, lo que pasa es que se están escribiendo en el grupo de WhatsApp, pero ya ahorita le voy a escribir. Claro, o sea, para nada, yo tengo esto abierto, por eso es que estoy compartiendo mi pantalla para que también ustedes puedan visualizar. Mire, así lo tengo, ya al terminar esta explicación ya voy a tomar la captura, ¿no? Tomarle foto a esto para luego ya regularizar sus asistentes. Ya no se preocupen por eso, pero sí manténganse ahí en conexión para luego ya tomarle foto, yo les aviso, ¿ya? Ok. Chicos, en este caso, vamos a continuar con este tema. Ya hemos mencionado a la mainboard, donde es la base física. ¿Listo? Ahora, ¿qué se entiende en este caso por CPU? ¿No? Muchos, por ejemplo, dicen, apaguen sus CPUs, prendan sus CPU, señores. Tenga cuidado con el CPU, ¿no? Claro, más conocido como el, ¿cómo se llama esto? El centro, ¿no? Mejor dicho, el corazón de la computadora en sí. Esa es la cabeza. Aceptémoslo. Ya, ok, aceptémoslo, ¿bien? Aceptémoslo como metáfora, ¿bien? Desde Mejor es niños, decirle, profe, hemos llevado eso. mejor es decirle cerebro, ¿correcto? Mejor es decirle cerebro. Claro, igualmente a la mainboard, ¿cómo lo llamarías? Lo llamarías como Afirma. vertebral, ¿sí o no? Porque justamente ahí se soporta todo, ¿correcto? Bien. Pero en este caso, cuando se habla de prendan sus CPUs, ¿no? Sí está incorrectamente mencionado, porque si hablamos de CPU, estamos hablando de este procesador. Bien, para empezar, CPU significa unidad central de procesamiento, ¿correcto? Donde en este caso, este componente es otro dispositivo que cumple esa función y realiza diferentes operaciones, tanto aritmético como lógicas. Naturalmente, hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, buenos días. Ok. Y claro está de que un procesador o un CPU como esta, ¿en dónde lo instalaríamos en una placa base? Justamente en este zócalo, donde lo estoy señalando. ¿Logra observarlo? Sí, profe. Claro, a ver, voy a retroceder. Aquí, por ejemplo, hay un CPU instalado. ¿Se da cuenta? Entonces, en este caso, si dice prendan sus CPUs, estaría en este caso un poco mal dicho, ¿no? Si, por ejemplo, dijera prendan sus PCs, ¿no? Apaguen sus PCs, reinicien sus computadoras, ¿no? Apaguen sus computadoras o prendan sus computadoras. Pero si digo CPU, el CPU está justamente ahí, ¿no? A menos que de repente abra la máquina y lo saque, ¿sí o no? A ver, ya, de acuerdo. Ya. Muy bien, entonces, en este caso vamos a ir ordenando esto, considerando entonces de que el segundo dispositivo de procesamiento viene a ser justamente la unidad central, ¿no? Como ya varios de ustedes mencionaron, es justamente considerado como el cerebro del computador. ¿Y por qué? Porque simplemente utiliza la ejecución de instrucciones, ¿no? Operaciones justamente de manera lógica. De manera aritmética también, porque la comunicación entre los dispositivos, ¿cómo viene a ser? De manera binaria, ¿correcto? A mayor cantidad de bits, pues simplemente más velocidad vamos a encontrar, ¿correcto? Así como cada uno de ustedes, ¿cuántas palabras por minuto pueden hablar? ¿Cuántas palabras por minuto pueden escribir? Entonces ahí Profe, estamos diferenciando las capacidades, ¿sí? profe, disculpe, una pregunta. Dígame. Profe, y usted, ya, por ejemplo, si yo quiero comprarme una computadora y quiero que sea una buena laptop, profe, ¿usted qué me recomienda? ¿En qué marca me recomienda, profe, comprar?
Bueno, depende para qué la necesitas. O sea, si por ejemplo es para aplicaciones que netamente van a ser de oficina, suficiente con una Core Ya. i3, ¿no? Una Core i3 porque también entra el factor costo, ¿no? O sea, tu presupuesto también hasta dónde llegaría, ¿no? Profe, Entonces, nosotros vamos a usar el AutoCAD Civil, todo lo que es AutoCAD, ¿no? AutoCAD Civil 3D, o sea, programas pesados para topografía. ya, por ahí hubieras empezado. Muy bien, entonces mínimo utilicen una Core i7. ¿Listo? Si es que Una vas a Core utilizar i7. claro, una Mínimo. mínimo. Pro- Sí, sí, pro- sí. Y de Profe, RAM, más o profe. menos, RAM, máximo 8 gigas, recomiendo 16 porque son sumamente pesados. Y por 16. supuesto, y que cuenten con una buena tarjeta de video, porque si vamos a utilizar el puerto de video que está incorporado en la placa, sea HDMI o sea una VGA, ¿no? O una DVI, va a jalar bastante memoria y eso también va a hacerlo un poco más pesado todavía. Ya, profe, ¿y Entonces, en qué marca, en una marca comercial así que sea buena? HP. Bueno, si hablamos de laptops, ¿no? HP, ¿listo? En primer lugar. Lenovo en segunda, pero recomiendo más HP. Profe, ¿y el Asus? Muy Segunda caro. placa Asus, sí, pero en este caso, si está a su alcance, estaría bien, porque las Asus, ¿no? A diferencia de las Intel, como le dije a su compañero hace poco, tiene que ver en este caso su zócalo. Tiene que usted que observar de que los procesadores AMD, su inserción es distinta, ¿no? En este caso, esta es la parte posterior y el AMD tiene pines, ¿correcto? En el caso de las Intel, voy a retroceder. A ver, en el caso de las Intel, tiene justamente contactos, en la cual las placas Asus, si tiene justamente este tipo de zócalo, es para que usted coloque un procesador Intel, donde en este caso sería, como dije, mínimo una Core i7. Pero si tiene otro zócalo, que es justamente que tiene terminales, es para que ustedes puedan colocar un procesador que es AMD Ryzen. La Ryzen 9 es muy buena, muy adecuada para lo que ustedes en este caso necesitan, ya que me están mencionando AutoCAD. Ya, profe, entonces una Core i6, una Core i7 con 6 memorias de RAM, Sí, o una Ryzen 9. Ryzen 9. Ya, profe, y he visto también que hay en Intel, por ejemplo, yo me quiero comprar ahora una Lenovo, ¿no? Una Core i7, pero me sale de octava generación y otra de décima generación. No sé si eso tenga algo que ver. Bueno, la de décima generación te va a dar más posibilidades para que puedas aumentar memoria. Si tienes 16 gigas, puedes aumentarla a 32. En cambio, la anterior, no hay problema, Jeremy, ¿qué tal? Eh, en cambio, la anterior simplemente queda ahí nada más. ¿Ves? Entonces, Ya. depende de lo que tú desees. Pero en cuanto a velocidad, no tiene nada que ver. Claro, la velocidad de esos procesadores simplemente ya corresponde a diferentes gigahertz, ¿no? 3 gigahertz, 4 gigahertz, es la frecuencia, pero también tiene que ir de la mano con la memoria, ¿correcto? Claro. Tiene que ir con la memoria. Y también con la compatibilidad con su placa, ¿correcto? Muy importante. Eso es muy importante. Bien, hablando de RAM, ¿no? Ya que varios me han mencionado. ¿Qué cosa viene a ser esa memoria? Es una memoria de acceso aleatorio, donde en este caso esta memoria va a trabajar mientras la computadora está encendida. Por eso es que se considera como un almacenamiento temporal. Muy bien, entonces en este caso, una de las diferencias que vamos a encontrar entre RAM, que es justamente la memoria de acceso aleatorio, tenemos también lo que es la ROM, que es justamente la memoria de solo lectura, ¿correcto? Pero aparte de esta diferencia en siglas, también vamos a encontrar otra diferencia que viene a ser la volatilidad, ¿correcto? La RAM es una memoria volátil, tomando en cuenta de que si, por ejemplo, ante la falta de fluido, ¿no? La información se va a perder.
Entonces tú vas a prender tu equipo cuando retorne la energía y vas a tener que volver a llegar hasta acá, pero de una forma distinta, no de una forma exacta. Bien, para que puedas entenderlo, cuando tú enciendes tu máquina, ¿qué es lo primero que observas? Profe, Cuando enciendes Que tu está máquina, iniciando, que se está iniciando en el ya, pero monitor prendiéndose ya, ok, ¿qué y más? después te pide la El clave. Windows o las luces encendidas, Ujú. la marca obviamente. Ya está, listo. Lo que me mencionó, señor, la marca es lo primero que se visualiza. Toda esa información, esa descripción técnica que tiene todo equipo es lo primero que se muestra antes de que cargue el sistema operativo, ¿correcto? Entonces, ese almacenamiento, esa información es permanente, ¿listo? Las veces que tú enciendas tu equipo, tú lo vas a observar de esa forma. Y por supuesto, también las opciones que te permite ingresar al setup, ¿no? Que justamente corresponde al sistema básico de entrada y salida que tiene toda computadora. Pero toda esa información es permanente antes de que el sistema operativo cargue. Ahora, cuando el sistema operativo termina de cargar, ya entras al escritorio, como mencionó su compañero, al Windows, ¿correcto? Entonces podemos decir de que la memoria ROM, que es de solo lectura, es una memoria que no es volátil, porque el almacenamiento es permanente, no varía. En cambio, la RAM sí varía y el almacenamiento es temporal. Entonces, memoria ROM es no volátil y precarga, ¿listo? Y la RAM es volátil y postcarga. ¿Se entiende? R, profe. Ok, muy bien. Listo. Entonces, ya vamos 3 dispositivos de procesamiento. Vamos a la cuarta y última. Bueno, ya que en este caso ya me mencionaron, ¿no? Las aplicaciones que van a utilizar, naturalmente es recomendable una buena tarjeta de video, ¿no? Inclusive también si de repente alguien de ustedes, aparte de las aplicaciones que emplean, de repente desean utilizar algunos juegos por ahí que exija justamente video, entonces con mayor razón. Esto no es malo, ¿no? Utilizar para juegos, ¿no? Pero sí se recomienda entonces con mayor razón el Ryzen. ¿Listo? Y tarjetas de video de muy buena resolución. Con eso la memoria no va a reducirse, porque si tú utilizas el puerto incorporado de la placa que es de video, va a restar la memoria. El Rice. Sí, voy a escribirlo. Profe, profe, Profe. Dígame. entonces es recomendable siempre tener la tarjeta de video. Sí, porque en este caso si van a trabajar con aplicaciones que exijan justamente video, entonces la memoria va a restar. O sea, es como que tú, por ejemplo, exijas tu vista, ¿no? Digamos que tú utilizas la computadora si es que lo necesitas y te quedas todos los días hasta las 3 de la mañana. Tu vista lo vas a exigir. O tú veas televisión de repente hasta las 3 de la mañana. Entonces, tú exiges tu vista. Pero si tú exiges tu vista, ¿qué exiges? ¿Qué otra cosa exiges? Exiges tu cerebro, porque simplemente se enlaza, ¿sí o no? Claro, de repente en el momento no lo vas a sentir, pero a la larga, sí, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente ocurre también con un equipo, ¿no? Con una PC. Entonces, justamente para aplicaciones, ¿no? Como AutoCAD, que son sumamente pesadas, sí va a ser muy, muy, muy recomendable. Entonces, esos son los dispositivos de procesamiento, ¿bien? Volvemos a mencionar mainboard o placa base, ¿no? CPU o procesador, ¿no? La memoria RAM, almacenamiento temporal, que regula también la velocidad de la computadora, y la tarjeta de video, que en este caso viene a ser el sentido de la vista de la computadora, si es que hablamos de metáfora, ¿no? Ya que se habló de cerebro, ya que se habló de columna vertebral. ¿Listo? Entonces, eso es lo que justamente representa a los dispositivos vitales en una computadora. Kevin.
Sí, Kevin, dime. Disculpe, profe. Lo que pasa es que me voy a desconectar por un momento porque me están llamando a formar. Ya, está bien. Ya cuando te conectes, porque ya voy a terminar en unos minutitos. Igualmente también ya también tomo nota de tu asistencia. Ya, no te preocupes. Ya, profe, gracias. Ok, listo. Ahora, esto es sin desmerecer a los otros componentes, ¿correcto? O sea, no significa que los otros dispositivos o los otros componentes no valgan. En el caso de la tarjeta de sonido, sí vamos a ser sinceros de que su uso es relativo. ¿Por qué? Porque en las diferentes placas bases vamos a encontrar incorporados los puertos de audio. Entonces, es suficiente con realizar la conexión de los dispositivos multimedia en la placa propiamente dicha. Entonces, ya no haría falta una tarjeta de sonido como esta. Sin embargo, si es que por X motivo de repente los puertos se deterioran o se dañan, ¿no? Suele pasar, entonces ahí sí recién podríamos utilizar la tarjeta de sonido, ¿correcto? Pero si todo está bien con su placa en cuanto a sus puertos de audio, entonces no haría falta la instalación de esta tarjeta, ¿correcto? Entonces, considerémoslos como una alternativa. Barriles pequeñitos. En lo anterior, a ver, Sí, profe, eso que parecen, ajá, eso de, sí, son condensadores. No, no son barriles, son ah, condensadores. Son justamente no es, componentes electrónicos. Hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, si tú en algún momento aperturas de repente la fuente de poder, vas a darte cuenta que los condensadores son más grandes. ¿Listo? Donde justamente regula la capacidad eléctrica y simplemente disipa el flujo de la electricidad. Considere de que cuando tú enciendes tu máquina, todo ese hardware se va a alimentar, se va a llenar de energía, pero no todo va a ser positivo, también va a haber polos negativos. Ahí entra a tallar entonces la regulación, ¿no? O el flujo justamente de electricidad. Las placas también tienen esos condensadores. A ver si retrocedemos un ratito. Ahí está. También tiene condensadores, no muchas, pero sí tiene. ya, profe, ¿Ves? gracias. Sí. Sí, en este caso todas tienen justamente su circuito. Excelente. Justamente tienen sus circuitos. Ah, por cierto, este PPT, como dije, está en su plataforma. Luego también hay un personal de soporte que se encarga de subir la grabación, ¿correcto? Ahorita, por ejemplo, está grabándose. Bien, al culminar voy a detener la grabación y automáticamente se guarda en la nube y el personal de soporte se encarga ya de subir. ¿Ya, chicos? R, Muy bien. Bueno, nos quedamos en tarjeta de red. Bueno, la tarjeta de red justamente observamos de dos tipos, lo que es inalámbrica y lo que es justamente por conexión Ethernet o por conexión de cable. ¿Listo? Claro, estamos hablando de tarjetas que instalamos en una PC. Si hablamos de laptops, vamos a encontrar en este caso chips integrados. El puerto RJ, que justamente lo encontramos acá, también está incorporado en la placa que tiene toda laptop. Entonces, hay diferentes alternativas, ¿no? Para considerar. Por ejemplo, en el caso de la laptop, podemos encontrar un chip que es más o menos de esta forma, ¿no? Que está justamente incorporado en su interior, ¿no? Entonces, es otro tipo de adaptador donde en este caso nos permite la conexión en red. Bien, luego tenemos justamente el disco duro, donde almacena toda la información, sistema operativo y aplicaciones a instalar, ¿no? En la cual encontraremos discos duros mecánicos, discos duros mecánicos, discos duros sólidos. En este caso, el disco duro sólido es también recomendable para este tipo de equipo. ¿Por qué? Porque las revoluciones por minuto, ¿no? La transferencia de información es más rápida. ¿Listo? Es más rápida. Es como que tú, por ejemplo, al almacenar
en una memoria USB y comparamos con el almacenamiento en un viejo disquete, a ver, disculpen la antigüedad, en un viejo disquete, pues las revoluciones por minuto es completamente distinta. O si comparas, por ejemplo, un viejo LP, ¿no? Con de repente un disco que es en este caso a 45 revoluciones por minuto. Entonces, para que se tenga esa idea. Entonces, la transferencia de información también tiene que ser más rápida. Y eso justamente va a ser gracias al disco duro también que tú utilices. El disco sólido en este caso observas de que no es tan grande como es justamente el disco mecánico. Entonces, también hay una conclusión que también se puede también tener en cuenta, ¿no? Que también cuando el dispositivo o el componente es más pequeño, tiene más capacidad. Creo que han llegado a esa conclusión en diferentes ocasiones, ¿sí o no? Empezando por los celulares. Sí, profe. Mm. ¿Listo? Bueno, hay también como componentes, también podemos incluir a los discos ópticos, ¿no? Que en este caso cada una de ellas se le llama de esa forma porque tienen un lente que facilita la lectura del CD, DVD o Blu-ray. ¿Listo? Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Por qué en la actualidad ya las laptops ya no vienen con para leer con su lectora de discos? Justamente porque te da la posibilidad de trabajar primeramente con memoria expandida y con MM25, justamente donde tú puedes insertar, ¿no?, una memoria, así como las memorias expandidas que puedes agregar en tu celular, igual. Entonces, y tú puedes almacenar la información y también reproducirla. Es por eso de que varias laptops no tienen lectora. Por ejemplo, la mía no tiene. La mía no tiene. No, Exacto, el las fabricante. actuales ya no vienen ya. No. Pero en este caso, sí puedes encontrar, si es que tú deseas instalar una, pues, ¿no? Si no, también puedes tener un lector de medios en la cual insertas las memorias extraíbles que te mencioné. Es otra opción, entonces ya no te haría falta ninguna lectora. Tomando en cuenta también que, bueno, ¿no? Las películas puedes descargarlas, ¿no? Las puedes reproducir y almacenarlas en un espacio que tenga más capacidad. Más capacidad. Claro, más por eso, por las películas. Sí, Ya, así es. profe, gracias. Ok. Bueno, también considerar de que no todos los gabinetes pues son iguales, ¿no? También tiene que haber una compatibilidad con la placa que tú tengas para ver cuál sería el case o gabinete. En lo personal yo lo llamo de esa manera, hay diferentes maneras de llamarlo, para que puedan ustedes escoger. Hay algunos que son muy hinchas de escoger justamente, escoger case, pero más se enfocan en la apariencia, ¿no? En lo personal considero de que sería más adecuado lo que es la compatibilidad. Inclusive hay gabinetes que más parecen discoteca. No sé si ustedes han observado. Sí, profe. Las luces. ¿No? Pero bueno, en este caso, con tal que tengan un buen sistema de refrigeración, ¿no? Disponibilidad para ventiladores, para coolers, que permita en este caso disipar el calor interno, porque si nosotros ahorita estamos un poco fastidiados por el bochorno que es justamente por la estación, la computadora, ¿cómo será? Que está cerrada. Es por eso de que existe justamente el sistema de refrigeración que se subdivide en disipadores de calor y ventiladores o coolers. Entonces con eso emana todo esto, porque la electricidad justamente genera, por eso que también vamos a encontrar varios circuitos, varios componentes eléctricos, entre ellos los condensadores que había mencionado, y con eso ya se balancea. Porque imagínense, si todo es polo positivo, va a haber un sobrevoltaje tremendo, y eso también puede ser fatal. Es por eso de que también va a haber un conjunto, ¿no? Un sistema de alimentación. Bien, ya hablando de alimentación, tenemos justamente a la fuente de poder, donde en este caso vamos a considerar diferentes unidades, ¿no? El voltaje, la potencia, que en este caso determinará cuántos watts, ¿no? Tiene justamente esa fuente, ¿no?
la corriente que justamente también es alterna y se convierte justamente a continua, para que en este caso el voltaje se pueda dividir para diferentes destinos. Entonces, eso es lo que justamente hace la fuente. O sea, la corriente que tú recibes, ¿no? La corriente que tú recibes se convierte en este caso a continuo, para que en este caso no haya ningún riesgo de sobrevoltaje, en este caso. Bueno, son algunos tipos de computadoras, ¿no? No todas son iguales, como ustedes están observando. Hay una que es, por ejemplo, All-in-One, en la cual simplemente, en lugar de los componentes que se ha mencionado, son simplemente circuitos integrados. Es característico justamente del All-in-One, o sea, es más portátil, es más circuitos que lo que justamente podemos encontrar en una laptop. Entonces podemos decir que es mitad laptop, mitad tablet, por ejemplo. ¿Ves? Para que tengas la idea. Bueno, ya en este caso el uso del teclado, ya cuando tengamos también la oportunidad de trabajar con la aplicación de Word, porque en este ciclo vamos a trabajar netamente con el sistema Windows, ¿no? Y la aplicación de Word, vamos a ir también identificándonos más, ¿no? Con lo que es el uso del teclado y por supuesto también con las herramientas para lo que es la emisión de diferentes documentos. Bien, para más o menos también ustedes tengan la idea de qué se va a tratar este curso. Ahora, lo que sí quiero aclarar, chicos, ya que estamos terminando con esta parte, es que de acuerdo a su horario, ustedes van a encontrar diferentes cursos que de repente está el término sincrónico y asincrónico. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿No? Entonces, claro, y eso más se da con los cursos transversales, entre ellas justamente la que están llevando conmigo. Entonces, en el horario, en la primera hora que es de 8 a 8:50, es justamente lo sincrónico. Entonces, de 8:50, ¿no? A 9:40, corresponde a lo asincrónico. Eso significa que esa hora es para que ya ustedes puedan desarrollar diferentes actividades, ¿bien? Entonces, eso también va a ir de la mano con lo que voy a mostrar en este momento, ¿sí? A ver, un momento, chicos, voy a ingresar al mi explorador, espérense, porque voy a mostrarles las actividades que ustedes van a desarrollar. Pero les voy a dar la facilidad del caso, no sé. Ahí está. Cargue, que cargue, cargue. Cargue, cargue, cargue. Ya está. Bien. A ver, chicos, en su plataforma, claro, lo que estoy mostrándoles ahorita es simplemente una parte, ¿no? Solamente una parte. Van a tener dos foros para desarrollar. ¿Listo? Dos foros, un trabajo práctico en la cual cuando usted ingrese aquí, van a encontrar un documento de Word en la cual ustedes la van a descargar y lo van a desarrollar. Son preguntas para responder, ¿correcto? No es nada complejo. Y un cuestionario, que en este caso, al igual que el foro, lo van a desarrollar en la misma plataforma. O sea, lo van a desarrollar, lo van a responder, ¿correcto? Ahora, estas actividades ya empezaron a aperturarse a partir de las 8:50, o sea, hace unos minutos, pero van a estar abiertas ¿hasta cuándo? Hasta el día martes, a las 11:59 de la noche. Es decir, si de repente hoy día no tiene tiempo por X motivo para desarrollarlo, puede hacer el día de mañana, puede ser el día jueves, el fin de semana, pero van a estar abiertas hasta el día martes a las 11:59. Entonces, para que ustedes sepan de que todas las actividades van a ser así. Por ejemplo, la próxima semana es el día 10 de marzo, ¿correcto? Entonces, las actividades de esa semana se van a aperturar a partir de las 8:50 de la mañana de ese día. ¿Y hasta cuándo estarían abiertas? Hasta el día martes 16. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Para que ya ustedes tengan más tiempo, sé que en este caso algunos tienen en este caso servicio, qué sé yo, entonces para que no tengan ese... Sí, profe, ahí sería mejor. Sí, sí, no se preocupe, justamente yo ya de antemano ya había determinado ya el cronograma. Sí, voy a proceder entonces a tomar foto a Profe, la lista de participantes. Sí, sí, dígame. y
Esos son todos los trabajos que vamos a realizar. Trabajo práctico número 1, el foro y el cuestionario. Sí, son 2 foros, ¿correcto? Hay un foro de entrada que no se nota, pero en el sistema tú lo vas a poder ver. Ya. ¿Listo? Y ya en este caso, ya para que lo puedan también ya tenerlo resuelto. Profesor, una pregunta. Sí, lo escucho. Ahí en el mismo trabajo o foro, ahí también indica la hora de entrega y la fecha, ¿verdad? Claro, ajá, así es. Por eso les menciono que va a ser hasta el día martes. Ahí también les va a indicar, no se preocupe. ¿Ya? Y todas las actividades en todo este periodo, en todo este semestre va a ser así. Bien, clase desarrollada, tienen una semana entera para que puedan ustedes desarrollar sus trabajos. ¿Listo? O sea, si no pueden desarrollar el día de hoy, no se preocupe. ¿Listo? ¿Se entiende esta partecita? Sí, profe. Ok, chicos. Entonces, ya en este caso, ya acorde también a los temas que también vamos a ir desarrollando. Ya tomé foto a la lista de participantes, no se preocupe, eso ya lo voy a regularizar. Luego también voy a observar. Sí, no se preocupe. No le escucho bien, o sea, parece que tiene problemas con su audífono. De repente tu altavoz quizás de repente puedas emitir, o la inquietud que tú tengas, o si me escribes por chat, por favor. Profe, ha pasado lista. Sí, ya he tomado la lista de participantes. Ya, más bien cualquier duda que tengan, chicos, acá le voy a colocar mi correo electrónico y mi número, ¿sí? Profe, Bien. Sí, lo escucho, dígame. profe, yo acabo de llegar hace 20 minutos. No estaba Ujú. presente desde el principio. Entiendo. A ver, primero quiero proporcionar esto. Espérense. Sí. Listo, más por WhatsApp pueden en este caso comunicarse conmigo, ¿ya? En caso de que tengan alguna inquietud. Ya. ¿Está bien? No, es para cualquier consulta que tengan, chicos, ¿ya? Cualquier inquietud que tengan. Las actividades tienen que ser subidas, ¿no? Tienen que ser subidas por la plataforma, ¿correcto? Ya si tienen algún inconveniente, ya podría utilizarse, ¿no? Esa alternativa, ¿correcto? Sí, ahora... Profe, en conclusión, solo hay 2 tareas, ¿verdad? 4, 2 foros, un trabajo práctico y un cuestionario. Todas están activadas. Ya, profe, ¿cuál es la tarea para hoy? Profesor. Profesor. Dígame. Ese trabajo práctico no entendí muy bien. Lo tenemos que descargar y en el... ¿Me podría volver a explicar cómo es el trabajo práctico por servicio? El trabajo práctico, usted tiene que entrar al link, ¿listo? Ya. Se descarga en Word. El Word lo vas a descargar, ¿correcto? Ahora, tú desarrollas tus actividades, respondes ahí mismo y lo guardas como PDF y lo subes a la plataforma. Y automáticamente llega a mi sistema y simplemente ya lo reviso y te coloco tu nota. Bien, ese es justamente... Todos son hasta el martes, ¿no? Profesor, ¿es necesario en PDF o también lo pueden enviar en Word? Bueno, si gustan pueden enviarlo por el Word mismo, no hay ningún problema. Ya chicos, no se preocupen. Si tienen esa dificultad, pueden hacerlo en el mismo Word y lo envían de esa manera. ¿Ya? No hay problema. Profesor, una pregunta. ¿Solamente son esos 2 o lo que podemos estar avanzando? Claro, en este caso sí, ya estamos terminando, chicos. Como les dije, la clase sincrónica es de 8
a 8:50, ¿ya? Y en este caso, ya estaríamos ¿no? Desconectándonos, ¿ya? Para que puedan ustedes desarrollar todas sus actividades. Aparte también algunas que tengan pendientes. ¿Listo, La chicos? actividad que está dejando por hacer, profesor, es trabajo práctico número 1, foro de fin de actividad de aprendizaje y cuestionario, ¿verdad? Y foro de entrada también, o sea, en la imagen, si bien no se ve, cuando entres a tu sistema vas a encontrar un foro de entrada. Es en base al video que yo... ¿Estructura de la información? Sí, hay un video que he subido, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a desarrollar. Es el foro de entrada de componentes del sistema Sí, computacional. pero eso, exacto, eso va a ser basado en el video que subí. He subido un video. Ya Ya lo vi. Usted lo... Ajá, exacto. Ya, esos van a ser las actividades. Entonces son 4. Exacto, son 4. 2 foros, Trabajo práctico y cuestionario. Trabajo práctico y un cuestionario, efectivamente. ¿Ya? Ojo, Profe R. el foro de entrada no se ve, porque simplemente he mostrado parte. ¿Ya? Como en este caso yo estoy entrando a la sala en IETF, entonces